Dígale a la persona que está a su lado y dígale, Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Una vez más, dígale, Jesús es nuestra confesión de fe. Jesús es nuestra confesión de fe. Si hay alguien carismático en el mundo cristiano, es Jesucristo. En la palabra de Dios, en la palabra de Dios está el poder de la transfiguración. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo de la palabra de Dios, del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, primero para los judíos y segundo para los extranjeros. El Evangelio tiene el poder que da fuerza a la humanidad. ¿Qué creen ustedes que es la Biblia? A través del Evangelio, las vidas de muchas personas han sido cambiadas. Es un libro en el cual hay una confesión de fe de muchas personas en la historia. Miramos a Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2, donde comenzó el ministerio de Jesucristo, empezó en Galilea. En Galilea, en las bodas. ¿Y cuál fue el milagro que Dios hizo en aquellas bodas, en las bodas de Canaán? Fue que las aguas se convirtieron en vino. ¿Qué era lo que Dios nos estaba tratando de mostrar a través de ese evento en las bodas de Canaán? El hecho que el agua cambió a vino quiere decir que las características de ese objeto, de esa agua, habían cambiado para que las aguas cambien en vino. Eso nos está mostrando que las características del hombre también pueden cambiar, Después que el apóstol Pablo se encontró con Jesucristo y experimentó ese cambio en su vida, él confesó en 1 Corintios diciendo, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El que está en Jesucristo es nueva criatura. Cuando creemos en Jesucristo y moramos en Jesucristo, el apóstol Pablo confiesa que somos nuevas criaturas. A pesar de todo esto, en esta tierra, si hay una tarea difícil es el cambio en las personas. Y no hay excepción de personas. Hay muchas personas aún en las iglesias que no quieren cambiar. Dicen, yo no puedo cambiar, yo soy así. Pero si los cristianos no quieren cambiar y dicen, no puedo, eso quiere decir que se nos está olvidando la existencia del cambio, Tolstoy, un erudito, dijo en una oportunidad que los cristianos oran por el cambio del mundo, los cambios en el mundo, quieren cambios en el mundo, cambios en los humanos, pero no muchos de ellos están pidiendo un cambio en ellos mismos, un cambio en sus vidas. Hay muchas personas que oran por el cambio en el mundo, cambios en el mundo, pero no oran para que hayan cambios en su vida personal. Dicen, Dios, que este mundo cambie. Podemos orar de esa forma y lo podemos hacer muchas veces. Sin embargo, es algo muy amplio. Las personas que oran específicamente dicen, Señor, cámbiame. Y hay mucha gente que no hace eso, no hay mucha gente que hace eso. Y podemos ver en Lucas 9, vemos la transfiguración. ¿Y cuándo sucedió esto? En el verso 28, Lucas 9, 28. Después de que Pedro hizo la confesión de fe en el 8º día, sucedió este incidente. Si miramos a Lucas 9, del 20 al 22, después de la confesión de fe de Pedro, Jesús expresa por primera vez y dice por primera vez que va a ser transfigurado. Y en el 8º día, Dios se sube a un monte. Vamos al verso 28, Lucas 9, 28. Aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Después de que Jesús dijo estas palabras, después de 8 días,
Muchos eruditos dicen que el monte que subió Jesús debe haber sido el monte Hermón, que era un monte muy alto en Jerusalén. Jesús transfiguró su cuerpo y su rostro cambió, sus ropas brillaban de lo blanco. Entonces ese monte ahora se llama el monte de la transfiguración. Mientras que Jesús subía esa montaña, 9 de sus discípulos se quedaron abajo del monte, pero él se llevó con él a 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacob. Si miramos a los evangelios, ¿cuántas veces dice la palabra que él tomó con él 3 discípulos? Hay 3 veces quedó grabado. Y primero lo vemos en Lucas 8:51. Lucas 8:51, Jesús toma a 3 discípulos cuando está haciendo milagros. Y luego en Mateo 26:43, cuando Jesús está haciendo su última oración en el monte de Getsemaní, él se lleva a 3 discípulos con él. Y no fue simplemente porque él amaba mucho a esos discípulos, no, la razón importante por la cual él las llevaba con él es porque esos 3 discípulos tenían un trabajo muy importante en el reino de los cielos. Entonces Dios le dio un entrenamiento especial y una especial gracia a esos 3 discípulos. Por eso se los llevaba con él. Por esos 3 discípulos que fueron llevados al monte de la transfiguración, ellos habían experimentado algo grandioso. Primera de Pedro, en la palabra de Dios vemos como Pedro dice, yo he experimentado un verdadero milagro. Y la gloria de Dios fue revelada cuando Pedro recordó el incidente de la transfiguración de Jesús. Él recordó cómo él vio a Jesús siendo transfigurado en el monte de la transfiguración. Esos 3 discípulos experimentaron. ¿Qué fue lo que experimentaron y cuál es el significado de ese incidente y qué significa ese incidente para nosotros hoy? Primero, los discípulos experimentaron un cambio en la apariencia de Jesús. Vamos al verso 29, Lucas 9, 28 y 29. Vamos una vez más, Lucas 9, 28 y 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En el monte de la transfiguración, en otras palabras, los 3 discípulos fueron con Jesús al monte Hermón, y lo que pasó allí fue que Jesús, la apariencia, el rostro de Jesús cambió y sus ropas se convirtieron blancas y resplandecientes. Allí él mostró su gloria en frente de sus discípulos. Pero lo importante es lo siguiente: ¿por qué Jesús mostró su gloria? ¿Por qué cambió su gloria en el monte de la transfiguración? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual cambió? Porque Jesús esperaba que la imagen de sus discípulos cambiara. Así como Jesús había cambiado, Jesús deseaba que sus discípulos, que los corazones de sus discípulos cambiaran, que sus vidas cambiaran, que sus personalidades cambiaran. Y como Él quería todas estas cosas para ellos, por eso Jesús subió a ese monte de la transfiguración y mostró su gloria a sus discípulos. Pero lo importante es que aunque nosotros vivimos una vida en la que nuestra mente, nuestra personalidad cambia, nuestros cuerpos cambian, podremos nosotros experimentar la transfiguración que experimentó Enoc en Génesis 5. ¿Cómo podemos vivir una vida de transfiguración? ¿Cómo la podemos vivir? Y la respuesta está en el versículo 29. Vamos al versículo 29 una vez más.
Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Cómo fue que él pudo mostrar ese cambio? ¿Cómo? Cuando él estaba orando, entre tanto que oraba, él fue transfigurado mientras que oraba. El núcleo aquí es que nuestras vidas a lo mejor cambien, nuestra personalidad a lo mejor cambie, nuestra mente cambie, pero esto solamente sucede a través de la oración. Cuando oramos vamos a poder vivir una vida de transfiguración y de cambio. El hombre tiene que orar para poder ser cambiado. Los humanos tienen que orar para que cambien, para que haya un cambio. Tienen que cambiar para que algo nuevo suceda. Hay gente que simplemente viene a la iglesia y dice, bueno, ya vine a la iglesia. Y eso es suficiente, ni quieren creer eso es suficiente para cambiar. Sí, es importante venir a la iglesia, pero a través del servicio, a través de la palabra de Dios, usted recibió gracia, tiene que orar, tiene que aferrarse a la palabra y orar. Y cuando usted ora, su vida va a cambiar, su personalidad va a cambiar, su corazón, su hombre interior va a cambiar. Podemos pensar en el cambio a través de la oración en dos formas. Primero, hay un cambio en nosotros mismos. Cuando oramos, nuestro ser cambia. Ian Bound, que fue un hombre de oración, dejó las siguientes palabras escritas. Se dijo, la oración no solamente cambia la situación, pero la oración cambia a la persona que ora. La oración puede cambiar la situación, pero lo más grande es que la oración cambia a la persona. Cuando oramos, nuestra situación cambia. Los obstáculos enfrente de nosotros desaparecen, van a cambiar. Y todos los problemas que el hombre tiene van a desaparecer, van a ser resueltos. Y experimentamos milagros, pero el milagro más grande es que la persona que ora, él mismo va a cambiar, va a haber un cambio en su vida. Cuando oramos primero, recuerden, nosotros vamos a cambiar, vamos a ser transformados. Cuando oramos, la personalidad de esa persona cambia, su vida cambia, su hombre interior cambia. Cambiamos y nos transfiguraremos solamente cuando oremos. Segundo, cuando oramos, otra persona va a cambiar. Si yo oro por otra persona, la persona por la cual oré, algún día esa persona va a cambiar. La gente, las personas en las cuales la gente se ha rendido, las familias se han dado por vencido. Hay personas por las cuales todo el mundo se ha dado por vencido por ellos, pero si una persona se arrodilla y ora por esa persona, va a haber un cambio en esa persona. Cuando yo estaba ministrando en Corea, un diácono oró por su esposo por 10 años para que él viniera a la iglesia y viviera una vida de fe. Pero no importa cuánto ella oraba, él nunca vino a la iglesia, nunca cambió. Sin embargo, ella no se rindió, ella siguió orando por 10 años. Pero un día, de un momento a otro, él se levantó por la mañana, se levantó, se vistió y le dijo a su esposa, apúrate. Y ella se asombró y le dijo, hay una boda, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué está vestido de corbata? Y ella no sabía lo que estaba sucediendo porque él se vistió de corbata. Porque él se levantó un domingo por la mañana, se vistió con corbata y le dijo, apúrate, nos tenemos que ir. Y la esposa le dijo, ¿y usted? Dijo, ¿para dónde vas? ¿Para dónde quieres que vamos? Y él le dijo, me puse este vestido para poder ir a la iglesia contigo. Apúrate, vístete. Y desde ese día en adelante, los dos empezaron a ir a la iglesia. Y desde entonces, ellos continuaron hasta que yo me vine para Estados Unidos. Ellos siguieron yendo a la iglesia. Y antes de yo venirme para Estados Unidos, ellos se convirtió en un diácono de la iglesia. Y creo que pronto se convertirá en un anciano. Esa esposa oró 10 años por ese esposo, ya no se rindió. Y después de 10 años hubo un cambio. El triunfo del hombre depende en cómo el hombre piensa. Solamente el hombre puede pensar. Por eso, el fracaso del hombre es por la relación el uno con el otro.
Hay muchos intereses hay muchos libros que nos enseñan cómo tener una relación los unos con los otros. Pero la Biblia nos dice cómo tener una relación los unos con los otros y nos lo dice más claramente. ¿Y cuál es el método? ¿Cómo podemos tener relaciones unos con los otros? Y es a través de la oración. A través de la oración podemos cambiar el corazón de los seres humanos. En la China hubo un ministro famoso que se llamaba Hudson Taylor. Y un día alguien vino donde este misionero y le dijo: misionero, ¿cuál es el secreto de su triunfo en el ministerio? ¿Cuál es el secreto? Y este hombre le respondió lo siguiente. Le dijo: solo a través de la oración yo he podido mover el corazón del hombre. Solo a través de la oración he podido cambiar el corazón del hombre. Y ese hombre, él dijo: yo he orado para que el corazón del hombre cambie. Yo no quiero que usted cambie a alguien en sus propios medios o en sus propias fuerzas. No, ore para que Dios cambie el corazón de la persona. No trate usted. Usted puede tratar, pero no va a trabajar y se va a frustrar. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el corazón de una persona cambie? A través de la oración. A través de la oración Dios va a mover el corazón de la persona. No importa cuánto yo trato. Es más rápido y más efectivo si oramos al Señor para que Él haga el cambio en la otra persona. Entonces ese hombre dijo: yo no he cambiado a la gente, yo oro para que Dios vaya y cambie a la persona. Yo no lo he hecho. Este hombre pudo confesar que él había experimentado muchos milagros en su vida misionera. Nosotros también pensamos: ¿cómo yo puedo hacer para que tal persona cambie? Su esposo todavía no viene a la iglesia. Su esposo no tiene una vida de fe. Tus hijos no vienen a la iglesia. No trate usted de moverlos. No trate usted de orar y hacer que Dios lo mueva. No trate usted de cambiarlo por usted mismo. No, ore para que sus hijos cambien. Lo mismo con el evangelismo. Para poder evangelizar, el corazón del evangelista tiene que cambiar para él poder evangelizar. Lo primero que tenemos que hacer antes de abrir nuestra boca e invitar a alguien a la iglesia, tenemos que orar por esa persona antes de invitarla a la iglesia. Tenemos que continuar orando por la persona que queremos evangelizar. Y cuando el tiempo se cumpla, ya vamos a poder ir a esa persona y decirle que venga a la iglesia. Colosenses 4:2, Colosenses 4:2. Colosenses 4:2, el apóstol Pablo dice: entréguese en la oración y manténgase en alerta con una actitud de oración, orando por nosotros también, para que Dios abra puertas para nosotros, para que hablemos los misterios de Cristo por los cuales he sido prisionero. El apóstol Pablo pedía oración de la iglesia en la iglesia de Colosenses. ¿Y qué clase de oración pedía? Él decía: oren para que Dios abra las puertas para la palabra de Dios. Si usted ora y si ustedes oran por mí, Dios va a abrir las puertas de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se mueva. Yo creo que solo a través de la oración Dios abrirá las puertas del evangelismo. Solo a través de la oración Dios va a abrir las puertas y los corazones del evangelismo. Por eso ustedes tienen que orar por la persona a la cual usted quiere evangelizar, y luego tiene que ir donde esa persona y evangelizarla, pero primero ore por ellos, porque la oración tiene poder. Así como Jesús oró, nuestro hombre interior va a cambiar. Así como Jesús se transfiguró, si oramos, nuestra vida va a cambiar, nuestro hombre interior, nuestra personalidad, nuestro corazón, y solamente eso, sino que las personas a nuestro alrededor van a cambiar. Y oro que nuestras vidas irradien la palabra de Dios. ¿Qué experimentaron esos 3 discípulos en el monte de la transfiguración? Ellos escucharon la palabra de Dios, claramente escucharon la palabra de Dios. Vamos al verso 34-35. Mientras él decía esto, vino una nube, los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado,
a él oíd. Los discípulos vieron y escucharon la palabra de Dios en la nube. Ahora, la palabra de Dios que ellos escucharon en la nube, ¿qué voz era? ¿Qué voz era? En el verso 35 vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado. Y luego dice: a él oíd. Esto es importante, dice: a él oíd. Ustedes escuchen a la palabra de Jesús. Esa fue la palabra de Dios que los discípulos escucharon desde la nube. Porque Dios dijo en la nube, porque Dios le dijo a los discípulos que escucharan la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque era la única forma en que los discípulos iban a poder ser cambiados y transfigurados. Tenían que escuchar la palabra de Jesús para que sus vidas fueran transfiguradas. Entonces, lo importante en la vida del hombre es, número uno, la oración. Pero no solamente la oración. Segundo, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Entonces, en la nube, Dios le dice a los discípulos: escuchen a la palabra de Jesús. De hecho, sin la palabra de Dios, el hombre no puede cambiar. La transfiguración más grande, el cambio más grande en la vida es que el pecador sea redimido por Jesucristo. Pero para nosotros poder ser redimidos y ser hijos de Dios, de Cristo, de Dios, ¿cómo podemos ser redimidos? Vamos a Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la sangre de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué es incorruptible? ¿Qué es incorruptible? Es la palabra de Dios. Para poder nacer de nuevo, nacemos de nuevo solo a través de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, el hombre no puede nacer de nuevo. El hombre no puede ser redimido sin la palabra de Dios. No pueden obtener la salvación. No solamente eso, después de ser salvos, para que nuestra fe crezca, es a través de la palabra de Dios que nuestra fe crece. Vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe es por el oír. ¿De dónde viene la fe? Por el oír. ¿Qué es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Mucha gente viene a la iglesia y creen que el servir, a través de servir en la iglesia, su fe va a crecer. Pero no, antes de usted servir, primero tiene que escuchar la palabra de Dios. Su fe crece cuando usted escucha la palabra de Dios. Su fe y su vida espiritual crece cuando escucha la palabra de Dios. Nacemos de nuevo a través de la palabra de Dios y nuestra fe crece a través de la palabra de Dios. Si miramos a Primera de Timoteo 4:5, Primera de Timoteo dice: nos somos santificados a través de la palabra de Dios y de la oración. Somos santificados a través de la oración y de la palabra de Dios. Antes de la palabra de Dios no éramos santos, vivíamos una vida mala. Pero cuando enfocamos nuestra vida en la palabra de Dios y en la oración, con estas dos cosas, y cuando ahondamos, profundizamos en estas dos cosas, en la oración y la palabra, vamos a experimentar una vida de cambio y de santidad. Cuando cambiamos a través de la palabra y de la oración, ¿en qué clase de personas nos convertimos? ¿En qué personas nos convertimos? Así como Jesús, vamos a ser personas de amor, de gozo. Si miramos a Mateo 17:5, que es el mismo incidente de la transfiguración,
está grabado de una forma diferente. Vamos a Mateo 17, versículo 5. Mateo 17, versículo 5. O todos juntos, Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es el mismo incidente de Lucas 9, pero Mateo 17, 5 lo dice de diferente forma. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Señor habla de dos cosas. Primero dice: este es mi hijo amado, habla de eso, dice, y luego dice: en quien tengo complacencia. Es lo mismo con nosotros, a través de la palabra de Dios y la oración. Cuando somos cambiados, cuando somos transfigurados, así como Jesús, vamos a convertirnos en hijos amados y vamos a ser personas que complacemos a Dios. ¿Ok? Anteriormente vivíamos una vida que le preocupaba a Dios. Vivíamos una vida que le dolía a Dios. Éramos un objeto de dolor para Dios. Así como los israelitas en el desierto por 40 años fueron objeto de dolor para Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos convertimos en hijos amados y vamos a convertirnos en personas en las cuales Dios se siente complacido. Y esta es una voz similar que la está en Mateo 3:17. Es algo similar a lo que dice Mateo 3:17, cuando Jesús, es la misma voz que Dios le dijo a Jesús, que le dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando escuchamos la palabra y somos obedientes, vamos a ser llamados hijos amados. Y Dios va a decir: en quien tengo complacencia. Y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. Tercero, los 3 discípulos que experimentaron en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Todo desapareció y solamente quedó Jesús. Todo desapareció y solamente quedó Jesús. Vamos al verso 36 todos juntos. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Dice: cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Antes de eso, en ese monte de la transfiguración, no solamente Dios se había transfigurado, sino que habían otras 2 personas allí. ¿Quiénes aparecieron allí? Moisés y Elías. Lucas 9:30. Dice: aparecieron Moisés y Elías. Vamos al verso 30, Lucas 9:30. Lucas 9:30. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés representa ¿qué? Representa la ley, y Elías representa a los profetas. Y estas 2 personas aparecen en el monte de la transfiguración. ¿Y qué discutían ellos con Jesús? Vamos al verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Eso quiere decir que ellos estaban hablando acerca de la cruz, estaban hablando con Jesús acerca de la cruz. El secreto de la transfiguración de la cruz de Jesús. En el monte, los 2 hombres, Moisés y Elías, estaban hablando con Jesús acerca de la crucifixión. De hecho, la gente que escuchó esa palabra fueron los discípulos, los 3 discípulos que subieron al monte de la transfiguración. Aunque las primeras personas, aunque Jesús debió de haber podido hablar con los discípulos acerca de eso,
Jesús no habló con ellos, Jesús habló con Elías y con Moisés. ¿Por qué fue que Jesús no habló con ellos acerca de eso? Vamos al verso 32. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Estos 3 discípulos, no solamente ellos no estaban envueltos en la conversación, sino que estaban dormidos. Y de un momento a otro despertaron. ¿Por qué estaba Jesús hablando con Moisés y con Elías? ¿Por qué? Si usted mira en el Antiguo Testamento, hay muchas personas de fe que quedaron allí grabadas. Pero ¿por qué solamente Moisés y Elías aparecen? Porque Moisés es un representante de la ley y Elías representa a los profetas. Esto nos está mostrando que la ley y los profetas se tenían que cumplir, la ley y los profetas. Entonces, por eso solamente aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Moisés y Elías, después de que ellos partieron, Jesús dijo algo bien interesante a sus discípulos. Vamos al verso 34. 33. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decían. No sabiendo lo que decía. Cuando estas 2 personas se fueron, Pedro le dice a Jesús algo bien interesante. Le dice: vamos a hacer un tabernáculo y quedémonos aquí. Vamos a quedarnos aquí en este momento glorioso. Entonces vamos a hacer 3 tabernáculos. Uno para el Señor, uno para Jesús, uno para Elías y uno para Moisés. Jesús, no nos vamos para abajo, quedémonos aquí en este monte para siempre. Era lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús. La actitud de Pedro era una actitud sin sacrificio y sin sufrimiento. Él solo quería participar en la gloria, pero sin sufrimiento y sin sacrificio. Hay un dicho muy famoso que dice: sin dolor no hay ganancia, sin dolor no hay ganancia. Si no hay sufrimiento no se va a cumplir nada. Para poder experimentar gloria tenemos que pasar por sufrimiento, pasar por dolor, para poder alcanzar. Aún en el mundo, para poder alcanzar algo grandioso, ¿cómo lo podemos experimentar y ganar algo glorioso si no trabajamos duro, si no sufrimos? Para poder nosotros recibir la gloria, tenemos que contribuir a través del sufrimiento. Y si usted continúa mirando al verso 33 en adelante, de un momento a otro, una nube se formó y los cubrió. Y hubo una voz que decía de la nube, decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. ¿Quién quedó solo? Jesús quedó solo. Vamos al verso 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. ¿Quién fue hallado solo? Jesús fue hallado solo. Moisés se había ido, Elías se había ido, las nubes se habían ido, el resplandor se había ido, solamente había quedado Jesús. Solo Jesús había quedado. Yo creo que esta debe ser la confesión de fe de todos los creyentes de Cristo. La confesión debe ser solo Jesucristo, solo Jesucristo. Si ustedes van a una tienda cristiana, pueden ver cuadros y panfletos y volantes donde dice solo Jesucristo, solo Jesucristo. Yo he visto familias y en sus hogares hay cuadros grabados en madera que dice solo Jesucristo, solo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una confesión de fe, que solamente Jesucristo es mi Salvador, solo Jesucristo es mi Redentor, solo Jesucristo es la vida, solo Jesús es la verdad, solo Jesús es luz y solo Jesús es transfiguración, solo Jesús es el propósito de mi vida, Jesús es la esperanza de mi vida, Jesús
Es el único mediador entre el hombre y Dios. Por eso, solo Jesús tiene que permanecer y solo Jesús, a través de mi vida, va a ser proclamado para otras personas. En Gálatas 6:14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, él se podía gloriar de muchas cosas, de su educación, de su estatus. Él podía gloriarse de todas esas cosas, de su pasado, de su dinero. Pero él confesó en Gálatas 6:14, solo me gloriaré de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados miembros, solo Jesús es por siempre, es eterno. En Hebreos 13:8 dice que Jesús es eterno, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y aunque muchas cosas pasen, aunque este mundo pase, solo Jesús permanece. El mundo en el que vivimos no es un lugar donde vamos a vivir para siempre. Cuando pase el tiempo, este mundo va a terminar. Este mundo va a desaparecer. El dinero que ganamos, las cosas que tenemos, aún la autoridad que tenemos, a la cual nos aferramos, va a pasar. La belleza pasará. Nuestra juventud pasará. Lo único que va a permanecer es Jesucristo. El tiempo, el dinero, todo en lo que hemos invertido para Jesús va a permanecer. Y aún hasta el final, en el último tiempo, en el tiempo del juicio, cuando estemos enfrente del Señor, aún nuestros padres, todo va a desaparecer, nuestros padres. Yo solo tenía a mi mamá. Y recientemente me tocó ir a Corea porque mi mamá estaba muy enferma. Nuestras apariencias desaparecerán, nuestros amigos desaparecerán, nuestros compañeros desaparecerán, aún las parejas que se aman mucho posteriormente desaparecerán. Pero Jesucristo es el único que permanece para siempre en nuestras vidas. Aún en el momento en que cerramos nuestros ojos y crucemos el río de la muerte, no podemos aferrarnos a nuestros padres, a nuestro cónyuge. No podemos aferrarnos a nuestros hijos para cruzar ese río de la muerte. Pero Jesús dijo, en el momento en el que yo muero, en el momento en que yo dejo esta tierra, Jesús cruzará ese río de la muerte con nosotros. Y finalmente, cuando Él nos guía a las puertas del reino de los cielos, Él permanecerá con nosotros para siempre. Entonces, ¿qué es evangelismo? Evangelismo es proclamar solamente a Jesucristo a las otras personas. No solamente eso, no solamente a Jesucristo. Oro que Jesucristo sea la prioridad de nuestras vidas. Y oro que Jesús sea la persona más importante en nuestras vidas. Oro que Él sea su esperanza, Él sea su propósito. Oro que Jesucristo se convierta en la prioridad de su vida. Y oro que Él sea su confesión de fe en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias. Nos has permitido escuchar esta palabra esta mañana y te damos gracias por tu gracia. Padre, solo a través de la oración y la palabra de Dios podemos ser transfigurados. Gracias por ayudarnos a entender esta palabra. Padre, toda la congregación que ha venido a esta iglesia a través de la palabra y de la oración, oro que ellos cambien, sus personalidades cambien, sus vidas cambien. Que podamos ser verdaderos hijos de Dios en los cuales Dios se complace. Para que nuestra confesión de fe solamente sea Jesucristo y que podamos vivir por el resto de nuestras vidas haciendo esta confesión de fe. Y oro todo esto en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén.